Estoy poniendo Facebook, un momentito. Ahora déjame, si puedo yo ¿Qué? compartir. Sí, si puedes, nada más espérate a que yo me vuelva. Ok, a ver, ve si puedes compartir, porque yo ya te... Sí. Exacto, ya está. Sí, mira, lo que vamos a hacer ahorita es, aunque vean tu foto, Sí, así va a ser. que se vea tu foto y ya después, y ya después vemos si puedo pasarte para que te veas tú. Pero si no, por lo menos que se vea tu presentación y te oyen, entonces está bien. Porque si activo la cámara de todos, va a ser un relajo ahorita. ¿Ok? Entonces, Sí, así le hacemos, Rubén, ¿ok? Y perdona a todos, buenas noches, bienvenidos. Tuvimos este problema técnico que nunca nos había pasado, pero vamos a hacerlo así. Vamos a ver la foto de Rubén, pero con su voz. Así que les recuerdo que la plática igual queda grabada. Tenemos preguntas y respuestas en el Zoom o por Facebook y al final las leeremos para que cualquier duda o comentario Rubén nos conteste, ¿ok? Rubén, muchísimas gracias. Gracias a todos por su paciencia. Bienvenidos. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Ya te dejo el micrófono para no perder más tiempo, ¿ok? perfecto. Mil gracias. Pues bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el tema de China. La vez pasada nos mencionamos algunos argumentos generales. ¿A dónde va China con los cambios políticos dentro del Partido Comunista, etcétera? Hoy en día vamos a entrar en detalles y tratar de analizar y ver si realmente puede China ser la primera economía mundial, como que hace poco tiempo no había ninguna duda que China va a sobrepasar a Estados Unidos y va a ocupar su primer lugar en la geopolítica mundial y en la economía mundial. Pero han acontecido algunos fenómenos que ahora ponen en duda este avance tan acelerado que tenía China en las últimas décadas. Pues China ha crecido en una manera acelerada en las últimas décadas, en una forma sin precedentes en la historia moderna. Como les dije, estaba prevista de ocupar el primer lugar como potencia económica mundial. Pero últimamente, este futuro está cuestionado por la primera vez. China es todavía el primer exportador del mundo, depende todavía de gran medida de la demanda internacional y cualquier recesión mundial limitará su ritmo de crecimiento. Si podemos observar las exportaciones chinas, este gráfico es muy interesante. En el año 2000, antes que entraba China a la Organización de Comercio Internacional, acuérdense que entraban en 2001. La exportación china, como parte de su Producto Interno Bruto, era apenas el 20%. Al momento que fue aceptada en la Organización Internacional de Comercio, hay un crecimiento vertiginoso de sus exportaciones, porque acuérdense que su modelo de crecimiento era fabricación, ser fábrica del mundo y exportación, y mandar todos los productos a todo el mundo. Y realmente estamos viendo que hasta 2008, más o menos, exportaron
casi el 40% de su Producto Interno Bruto hacia todo el mundo. ¿Qué pasó en 2008? La gran crisis financiera mundial que empezó con el sector inmobiliario en Estados Unidos, y con eso el mundo dejó de comprar de China. Y aquí vemos una decrecimiento drástico de sus exportaciones. Hasta 2010 más o menos, donde empezaron a recuperar, pero desde entonces hasta la fecha hay un declive de sus exportaciones y hoy en día, o en 2021, era apenas el 20%. Entonces estamos viendo que este modelo de crecimiento tan agresivo de China, que funcionó muy bien hasta el año 2000, desde el año 2000, perdón, ya dejó de funcionar tanto. Y la razón realmente es el mundo, no tanto China. La recesión mundial hizo que la demanda a los productos chinos como fabricante mundial ha disminuido. Y eso es un punto importante para acordarse. Ahora, este de crecimiento que vemos acá en este gráfico puede perjudicar la ambición de este país de ocupar el primer lugar de la economía mundial. Ahora, además de esto, China tiene problemas estructurales y demográficos que vamos a mencionar a continuación, y es más difícil de mantener este ritmo elevado de crecimiento de un 12% que tenía China en los años anteriores. Aquí podemos ver el crecimiento del Producto Interno Bruto chino y vemos que antes de los años 2008, quiere decir cuando era la crisis, aquí dice 10.6, pero crecieron hasta el 12% anual. Es un crecimiento muy, muy importante. Y con eso realmente su economía creció en tal forma que no había duda que van a alcanzar a la economía de Estados Unidos muy pronto. Pero como hemos visto, como tienen problemas estructurales y demográficos, es difícil de mantener este ritmo de crecimiento tan elevado, sobre todo cuando la oferta de mano de obra está decreciendo y su costo aumenta. Y eso vamos a explicar a continuación. Pero de hecho, estamos viendo que de 2010 hasta 2021, aquí tuvimos el COVID también, como está decreciendo el ritmo anual de su Producto Interno Bruto. En 2021 se resucitó y se proyecta para los próximos años, esas son proyecciones, que hasta el año 2027 va a crecer en un ritmo de 4 o 5%, que tampoco es un ritmo muy bajo, porque hay países del mundo, por ejemplo, ustedes saben que México vamos a crecer el próximo año el 0.9%, menos de 1%. Y muchos países, economías del mundo, van a crecer a un ritmo de 2-3%. Entonces, el ritmo de 5, 4, 5, 6% de China todavía es muy acelerado, pero no hay comparación con lo que tuvimos en China en las décadas anteriores. Y eso es otro punto importante que tenemos que analizar. Entonces, ese es otro punto que puede afectar la ambición de China de ser la primera economía mundial muy rápido. Hay otro factor importante que es las medidas tomadas por el Occidente y por Estados Unidos sobre todo para evitar que China llegue a ser la primera economía mundial. Quiere decir,
el mundo occidental está ahora reaccionando a este ritmo tan grande de crecimiento que vimos acá y que el mundo no acepta que China crezca a esta velocidad. Y eso también vamos a explicar en el futuro. Pero el hecho es que el occidente cambió su actitud. Antes aceptaba a China al comercio internacional y a la globalización con manos abiertas. Pero ha cambiado algo y últimamente están restringiendo el crecimiento de China porque lo ve como una amenaza a su misma economía y política. Entonces, la gran pregunta es si China podrá seguir y lograr su objetivo de ser la primera economía. Los expertos dicen, si China no logra ser la primera economía hasta el año 2027, 2026, ¿sí? Nunca lo logrará, porque tiene problemas estructurales que vamos a analizar ahora que no la permiten hacerlo. Entonces, China tiene que acelerarse para poder llegar a esta meta y si no lo logra digamos, estamos en 2023, en 3, 4 años, ya va a ser muy difícil o nunca va a poder hacer. Esa es como introducción a la situación de China. Ahora, el ritmo de crecimiento económico de China ya vimos que ha disminuido en los últimos años y se mantendrá, según todas las proyecciones, en 4 o 5%, por muchas razones. Una de las razones es su política de cierre total cuando tuvimos la epidemia. Y todo mundo, espero que ustedes ven la pantalla, todo el mundo se acuerda de las imágenes de China durante la época del COVID. Las calles desoladas, la gente no puede salir ni para comprar al supermercado. El gobierno les dejó en sus casas la comida que necesitaban, pero era realmente una política extrema de cierre total para que no se propanda la pandemia. Y aquí vemos algunas imágenes de esta época que realmente son exageradas. Aquí como entraron a bibliotecas, entraron a las universidades, fumigaban todo porque pensaban que pueden combatir el COVID, etc. Pero esta política extrema de cierre total de la economía prácticamente colapsó la demanda interna. Y eso fue un factor que afectó a la economía china durante la época del COVID y también ahora. Este cierre completo, esta política de cierre completo, causó la quiebra de miles y miles de empresas y mantuvo las fábricas importantes cerradas. Al mismo tiempo, también causó un malestar importante dentro de la población. Las personas que no tenían trabajo, que estaban encerrados durante años, manifestaron en una forma muy importante su malestar a través de manifestaciones, salieron a la calle manifestándose contra la política de cierre total que adoptó el gobierno. Aquí también podemos ver muchas imágenes de esta época, pero fíjense cómo se esconden, porque sí
pueden haber represalias. El gobierno chino no permite manifestaciones, ni políticas ni otras. Pero a pesar del peligro y todo, fíjense los problemas y las manifestaciones de la población que tenía un descontento tremendo con esta política. Aquí vemos otra imagen de manifestaciones contra el gobierno, contra no tanto el gobierno, sino contra la política del gobierno de cierre total, porque perdieron sus negocios, perdieron sus empleos y realmente estuvieron en una situación catastrófica. Aquí vemos arrestos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el otro punto que quisiera aclararles. La política de cierre total del COVID. Retrocedemos ahora un poquito hacia la historia para entender las tendencias y lo que pasa ahora en China. Acuérdense que en 1988, después del fracaso económico del sistema comunista extremo de su líder Mao Zedong, llegó otro presidente que se llama Deng Xiaoping y él cambió el rumbo de la economía y del país. Él abrió la economía liberando su acercamiento y su encierre y realmente llevó a su economía a un mercado libre. Dejó a empresas extranjeras que inviertan en China y que la economía crezca, porque realmente el país estaba en una situación de quiebra total. Y la transformación del país causó un auge económico sin precedentes, del cual proliferaron fábricas, surgieron nuevos empresarios, se invirtió en tecnología y se adoptaban políticas de libre mercado. Entonces, realmente tuvo mucho éxito China, eso ya hablamos muchas veces, y durante las últimas décadas, 4 o 5 décadas, hubo un crecimiento impresionante de la economía china. La clase media creció en una forma exponencial. Millones y millones de pobres ciudadanos del sector agrícola con mínimas remuneraciones que ganaron $1 por día, $30 al mes, tuvieron la oportunidad de ser incorporados en el sector manufacturero, y eso es lo importante. China empezó a ser la fábrica del mundo y fabricó productos desde sencillos de tecnología hasta los más sofisticados para todo el mundo. Y empezó a crecer la clase media, el nivel de vida de muchos chinos se aumentó mucho, se empezó a formar un mercado interno donde había demanda de los mismos, la población china. Ya mencionamos que en 2001 entró China con el apoyo, es importante mencionar, con el apoyo del Occidente, a la Organización Mundial del Comercio, y solo 6 años después ya tenía un ritmo de crecimiento de 12%, algo que casi ningún país del mundo lo pudo tener. Entonces hubo un crecimiento vertiginoso. Ya mencionamos la crisis de 2008, que afectó mucho su crecimiento, que ha bajado, etcétera. Y ahora llegamos a la situación actual y tratar de entender por qué hay algunas crisis económicas en algunos sectores de la economía muy pronunciados. Por ejemplo, el sector inmobiliario, que era una burbuja que explotó. Y vamos a tratar de explicar qué pasó. Entonces, en el año 2008, con la crisis mundial,
y la baja de la demanda de los productos chinos por parte del mundo, el gobierno chino optó por una política muy agresiva de endeudamiento, inyectando cantidades muy grandes de dinero a la economía para crear nuevos puestos de trabajo. Con eso querían contrarrestar la recesión mundial que les afectó. Y desde el año 2009 hasta el año 2019, hasta la fecha casi, el gobierno acumuló una deuda que nadie en el mundo se imaginó. El gobierno a ver si encuentro, sí. Si podemos observar este gráfico, podemos ver que en el 2008, el año de la crisis mundial, el porcentaje de la deuda del Producto Interno Bruto era 140%. Es alto, pero es algo bastante razonable. ¿Qué significa este número? Que la deuda de China era 1.4 veces más que todo su Producto Interno Bruto durante un año. Vuelvo a repetir, eso significa que su deuda del gobierno chino, del país, era 1.4 veces más que todo lo que produce durante un año. Pero fíjense qué pasa en 2021. En 2021 hablamos casi de 3 veces más. Quiere decir que China está debiendo 3 veces más de lo que produce en un año. Casi 3 veces más. Y eso ya es una relación muy arriesgosa. Cualquier financiero del mundo les va a decir que una empresa que tiene un nivel de deuda tan alto, 3 veces más de su producción anual, es una situación muy peligrosa y muy arriesgada económicamente y de punto de vista financiero. Pero ese es un hecho. Por la política agresiva del gobierno de contrarrestar la crisis mundial que les afectó tanto. Ahora, ¿qué hicieron con tanto dinero? Ya hablamos de eso en el pasado, en algunas ocasiones. Prácticamente invirtieron en infraestructura en una forma muy acelerada, en toda la infraestructura del país. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo que les quiero dar es el sistema ferroviario. En 2008, en el año de la crisis, fíjense la cantidad de vías de ferrocarril que tenía China, prácticamente nulo. Había un carril acá, otro acá, en fin, prácticamente nulo. Y en el año 2020, estamos hablando de 12 años más tarde, 12 años, que no es nada. Fíjense la red de ferrocarriles de alta velocidad y de carga, etcétera, etcétera, que podrían construir. Quiere decir, era una inversión aceleradísima en infraestructura. Un ejemplo son los ferrocarriles. Si hablamos de eso, que hoy China tiene la cantidad de ferroviarias mucho más alto que cualquier otro país del mundo. Entonces, eso es un ejemplo. Aquí vemos los trenes de muy alta velocidad que conectan con todo el país y las zonas industriales con las zonas de la costa, donde toda la vida estaba concentrada el negocio, las industrias, el comercio, etc. Querían conectar la parte del interior del país. Otro rubro de
inversiones increíbles eran los puentes y las carreteras. Fíjense el tipo de puentes, de qué imaginación y de qué tecnología estaban haciendo los chinos. Fíjense los puentes. Y realmente es algo impresionante. Ese es el puente más alto del mundo que conecta dos ceros en una distancia muy alta. Quiere decir, un fenómeno que no hemos visto en ninguna otra parte del mundo. Entonces eran carreteras, puentes, túneles, una red ferroviaria, etcétera, etcétera. Y esta política tuvo mucho éxito. China era el primer país que se recuperó después de 2008 de la crisis mundial y siguió creciendo a un ritmo importante del 10%. Otra inversión muy grande era en el sector inmobiliario. Pero antes de eso, déjame un solo punto. Les quiero nada más decir que actualmente mucha de esta enorme infraestructura en carreteras, en aeropuertos, en puentes, en ferrocarriles, etcétera, no soporta la gran inversión, sobre todo en áreas rurales, donde son poco factibles y están perdiendo dinero. Entonces, todas estas empresas, por ejemplo, el ferrocarril de China, hoy en día está perdiendo mucho dinero porque la ocupación de de todos esos ferrocarriles no es a 100%, es muy baja. Y sobre todo en la parte del interior. Lo mismo son las carreteras. Lo mismo son los aeropuertos. China construyó a veces 10 a 12 aeropuertos cada mes. Eran 100, 150 aeropuertos al año. Solamente para que tengan una idea, fíjense en países de América Latina, en México, ¿cada cuántos años se construye un aeropuerto? Son décadas. Ahí lo hicieron cada año. Pero toda esta enorme infraestructura hoy en día está subutilizada y están perdiendo dinero porque no está utilizada a su plena capacidad. Ese es un punto importante. La deuda pública creció, ya vimos, en una forma impresionante. Y esa es la situación que encontramos hoy en día. Quiero mencionar otro sector muy, muy importante que hoy en día se encuentra en una crisis muy grande. Y es el sector inmobiliario. Y tratemos de entender por qué y cómo llegaron a esta situación. Pues regresando a 2008, regresando a la crisis mundial, el gobierno chino inyectó cantidades enormes de dinero en infraestructura para contrarrestar la crisis con mucho éxito. Uno de los sectores eran el sector inmobiliario. ¿Y cómo funcionaba? El gobierno central de China obligó a los gobiernos locales de invertir en el sector inmobiliario para hacer que empresarios inviertan en proyectos gigantes de inmobiliarias. Eran ciudades enteras que hoy día le llaman las ciudades fantasmas, que tienen miles y miles y millones de departamentos y casas. ¿Para qué? Para que la economía no se colapse. Ahora, ¿cómo hicieron los gobiernos locales para fomentar este
sector, porque dinero no tenían estos gobiernos. El único recurso que tenían, ¿cuál era? Terrenos, porque cada gobierno local tenía reservas muy grandes de tierra bajo su control. Entonces, lo que hicieron esos gobiernos, que tenían la orden de arriba del gobierno central de invertir y desarrollar el sector inmobiliario, el modus vivendi de esta operación era vender cantidades enormes de tierras, que era el único recurso que tenían los gobiernos locales, a empresarios, a empresas importantes, y con eso tenían ingresos por un lado, y por otro lado, los empresarios empezaron a construir las enormes ciudades, los enormes edificios, las casas y todos los desarrollos urbanos en estas épocas. Y realmente se construyeron cantidades enormes de edificios. Eran miles y miles de departamentos y casas. Eran proyectos que de envergadura no había ninguna comparación en ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo. Ahora, muchas de esas inversiones involucraron un muy alto riesgo por parte de los compradores que compraron los edificios y por parte de los desarrolladores también. Los desarrolladores adquirieron niveles muy altos de riesgos y unos niveles muy altos de deudas, de igual manera como los mismos compradores. Y realmente fíjense la cantidad de departamentos y edificios y casas que se construyeron. Si les voy a dar un dato ahora para resumir este punto, ustedes no van a creer. ¿Alguien puede imaginar qué cantidad de departamentos existen en ciudades fantasma como esta, que están desocupados y no tienen manera de ocuparse en toda la China? Pues si les cuento el dato, ustedes se van a caer de la silla. Hoy en día existe en China más departamentos y casas para que puedan albergar toda la población de Francia. Y ustedes saben que Francia tiene 65 millones de habitantes. Entonces, hay suficientes departamentos para pasar toda la población de Francia a China y cada uno tendrá su departamento y todavía van a sobrar. Algo increíble. Pero sí, es un problema gravísimo para la economía china. Entonces, a partir de 2021, y la compañía más grande que todos conocemos es la compañía Evergrande, que es un grupo de empresarios chinos muy agresivos que tomaron riesgos enormes para hacer toda esta infraestructura. Y realmente llegaron a quebrar. Entonces, por un lado, no quebró, pero se adquirió deuda muy grande, todo el sistema de ferrocarriles, de puentes, de carreteras, de toda la infraestructura de China. Y por otro lado, el sector inmobiliario, que es un sector muy grande y muy importante. ¿Por qué? Porque da trabajo a millones y millones de personas, a los plomeros, a los electricistas, a los albañiles. Es un sector que requiere muchísima mano de obra. Bien, entonces a partir de 2021, el gobierno chino empezó a restringir toda esta locura de tomar riesgos, invertir más y más y más, pero realmente el sector está en graves problemas y también hay un malestar muy grande de la población, porque hay millones y millones de chinos
que invirtieron todos sus ahorros en ese sector inmobiliario, porque durante años era un negocio increíble. Los precios, como en Estados Unidos, subieron y subieron, antes de la crisis de 2008, subieron y subieron y subieron, pero llegó un momento que toda esta burbuja se explotó. Entonces también causó un malestar social muy importante contra el gobierno, sí, y sus políticas económicas. Antes de la crisis, la impresión que tenían los expertos, primero los chinos y después los expertos internacionales, es que en China no puede haber una crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Porque por un lado, el gobierno controla todo. Controla los bancos, controla la economía, controla las finanzas, y con eso el gobierno ya va a manejar las crisis y no va a pasar nada. Pero sucedió que era una equivocación. A pesar de un control total del gobierno, de la economía, sucedió esta crisis. Ahora, ¿cuáles son las alternativas del gobierno en este momento? Por un lado, puede seguir endeudándose, inyectando más y más dinero prestado o impreso a la economía, que no es una buena alternativa, porque eso va a crear inflación y problemas en el futuro. Otra alternativa, eliminar gastos, cortar digamos, la inversión y los gastos públicos que tiene el gobierno, que también es una alternativa muy difícil, sobre todo ahora en una época de crisis después de la crisis de la pandemia del COVID. Y cortar gastos afectará la futura inversión y el futuro crecimiento económico y disminuirá otra vez el consumo interno. También causará más malestar de la población, porque van a tener que cortar en gastos sociales como salud, educación, servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es una alternativa también muy, muy difícil para tomarla por el gobierno chino. Entonces, para resumir, vemos que la situación es muy difícil. La política de cierre total durante la pandemia también afectó muchísimo la economía y sobre todo el consumo interno. Les cuento otro dato importante, que los servicios de salud en China tampoco son muy buenos. Hay una gran parte de la población que no tiene buenos servicios de salud. Y como el sentido de la familia todavía está muy fuerte, los chinos están ahorrando muchísimo para prevenir alguna emergencia de salud. Digamos, si un papá o una mamá o un abuelo va a tener que ir a tener una operación, ellos ahorran para poder atender a su miembro de la familia. Pero por otro lado, eso disminuye la demanda interna de productos y causa que el crecimiento económico todavía va a ser más lento. Es otro punto que hay que tomar en cuenta. Otro punto es que el gobierno chino, por razones ahora geopolíticas, de política exterior, entró en una carrera aceleradísima de carrera armamentista. Está creando una armada, un ejército, toda una serie de tecnologías de misiles, etcétera, para tener el ejército número 1 del mundo. Y eso
resta recursos para lo que hablamos anteriormente, para fomentar el consumo interno, para aumentar la educación, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, como tiene preferencia de la carrera armamentista, está restándose otra vez recursos que podrían aportar a la demanda interna. Eso es también importante. Quiero mencionar un otro factor, y con eso tal vez terminamos porque ya estamos acercándonos al final, y es el problema demográfico que todos conocemos. China es el país de más rápido envejecimiento sobre la Tierra. El ritmo de fertilidad de la mujer china, que era 2.7 hijos, ustedes pueden ver en este gráfico, en el año 80, en el año 2000 llegó a 1.6. Y en 2021 apenas 1.2 hijos por mujer en promedio. Eso es resultado de la política de un solo hijo, etcétera. No voy a entrar otra vez a este punto. Pero ustedes saben cuál es la fertilidad o que necesita un país para mantener su población, no para crecer, para mantener nada más. Es el 1.6. Entonces, definitivamente China, con el ritmo de fertilidad, la tasa de fertilidad de 1.2, está decreciendo. Su población decrece y se envejece a la vez, lo que es más grave. Aquí podemos ver, en 1950, ustedes pueden ver que la población hasta 60 años, ¿sí?, de hombres y mujeres, era la mayor parte, era una población joven. Quiere decir, gente que trabajaba, había una abundancia de mano de obra, lo que mencionamos anteriormente, por eso el precio de la mano de obra era tan barato, y por eso todo el mundo, las fábricas del mundo llegaron a China para fabricar, porque la mano de obra es muy barata. En 2015, la situación cambió drásticamente. Ya vemos que en edades avanzadas ya hay un grupo muy importante de población. ¿Qué quiere decir? Que hay poca población joven. Fíjense, qué poca población joven que puede sostener a toda esta población grande que ya no produce. Y fíjense las proyecciones para 2050 que son más graves. Tenemos una población joven raquítica muy baja y una población de gente grande, aquí vemos más de 70 años, que son gente anciana que hay que sostener y no hay quien lo haga. Entonces, está clarísimo que la parte demográfica es otro factor que influye muchísimo al crecimiento futuro de China en forma negativa. Y tal vez el último punto para terminar es el siguiente. En los años, acuérdense que mencionamos que en los años 2001 entró China a la Organización Internacional de Comercio. Todo el mundo la recibía con manos abiertas porque tenían la esperanza que China entra a la comunidad de naciones en una forma de igual, que acepta el libre comercio, las ideas de liberalismo, democracia, etcétera, etcétera. Pero con los años se dieron cuenta que China aprovechó en forma negativa esta invitación de todo el mundo para participar en la economía global. ¿Y cómo lo hicieron? Copiaron lo que llaman ellos la ingeniería inversa, copiaron productos, robaron derechos de actor, derechos de, en fin, jugaron de una forma sucia y aprovecharon para su beneficio todas las ventajas que le dio el Occidente
y el occidente se despertó tarde, pero se dio cuenta que China está jugando en una forma sucia, que China está aprovechando esta apertura para su beneficio, para tomar el primer lugar del mundo y desplazar a Estados Unidos. Y estamos hablando de Estados Unidos prácticamente. Entonces, últimamente, la actitud hacia China ha cambiado drásticamente. Todos conocemos las sanciones que pusieron sobre China Estados Unidos. Empezó con el gobierno de Trump, porque se dieron cuenta que están vaciando las fábricas en Estados Unidos y trayéndola a China para competir contra la misma Estados Unidos. Entonces, hay un boicot hoy día muy importante sobre todo sobre tecnología avanzada. Esos son los semiconductores famosos que se usa en cualquier producto hoy en día. Desde misiles supersónicos hasta aviones, tanques, coches, electrodomésticos como hornos de microondas, hasta los productos más sencillos hoy día utilizan los semiconductores. China, para decirles, es el fabricante más grande del mundo de microconductores hoy en día, que son estos. Pero China no tiene las fábricas o el equipo para fabricar estos semiconductores. Y eso tienen solo pocas fábricas en Taiwán, en Holanda, que fabrican el equipo que fabrica y produce este semiconductor. Entonces, hoy en día, y son equipos muy sofisticados, muy complicados, que no existen sino en pocas fábricas del mundo. Y hoy en día el occidente puso un boicot sobre todo lo que es tecnología avanzada que llega a China, para que sí tengan las máquinas para fabricar estos semiconductores, pero no tienen la maquinaria, yo diría para maquilar los semiconductores, pero no tienen la tecnología para realmente inventar y poner semiconductores nuevos. Y con eso quiero dejar el micrófono. El occidente y Estados Unidos se dieron cuenta que China juega con las reglas de juego que no son tan limpias y está restringiendo mucho el desarrollo tecnológico y económico futuro de China. Y por todo lo que hemos hablado hasta ahora, el futuro de China en crecimiento económico parece mucho más dudoso y mucho más complicado que hemos visto los años pasados. Y con eso ahora sí dejo el micrófono para preguntas y comentarios. Por favor. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Lo que yo veo aquí en Facebook son felicitaciones, interesante plática. Muchas gracias por esta plática, muy interesante. ¿Por qué construyó China tantos edificios si sabían que no había población que la habitara? Ok. La respuesta es siguiente. Sí hubo población. China levantó de la pobreza extrema unos 400 millones entre 400 y 500 millones de chinos que empezaron a ser la clase media. Ahora, esos 400 millones, lo mencionamos, empezaron a tener un poder adquisitivo mucho más importante que antes. Una de las inversiones muy populares en China era bienes raíces. Las familias invirtieron
en sus departamentos para su futuro. Entonces, sí había suficiente personas, si hoy día decimos que hay 45 millones, perdón, 65 millones de departamentos vacíos, la clase media son 400 millones, quiere decir casi 8 veces más. Entonces, sí hubo población y también había capacidad para hacerlo. Lo que pasa que los chinos se endeudaron demasiado, empezaron las compañías de inmobiliaria, se endeudaron demasiado y quebraron. Entonces los chinos que invirtieron en sus departamentos ya pagaron parte digamos, lo que tenían que pagar para el departamento, pero como la compañía esta más grande quebró, perdieron todos sus ahorros. Entonces, la razón de la quiebra era la quiebra de los inmobiliarias, no tanto de la gente que compraba esos departamentos. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. A ver, Philip quiere hablar. Un segundo. Listo, Philip. Ya puedes abrir tu micro. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Estupenda plática. Realmente estamos siempre, como de costumbre, con tantos datos que tienes, nos dejas con muy pocas preguntas que tener. Sin embargo, Gracias. me gustaría tener tu opinión sobre este sistema tan innovador que se pensó que los chinos tenían, de tener una política democrática para los chinos, de poder hacer lo que más o menos quisieran. Sabemos que están muy, muy restringidos y cada vez más en el ambiente económico. Es decir, que dejaron que la economía, muchísima participación de la gente, con muchísimas restricciones de no poder salir del país, inclusive sus capitales no podían salir, etcétera, etcétera. Pero la política, es decir, en la política, eso está reservado para una especie de élite china que se mantiene a la fecha. Y ellos son los que dirigen los grandes proyectos del Estado, como tú señalaste, y esos proyectos han fracasado. Es decir, que nuevamente nos encontramos con el fenómeno de que estos gobiernos dictatoriales, llámese como en el siglo pasado, comunistas, socialistas, no socialistas porque no sería justo con algunas sociedades socialistas que realmente progresaron, pero todo lo que es el comunismo que ellos mantienen tener es un total fracaso en el pasado y ahora también. Entonces, ¿cómo tú ves que a dónde se va a dirigir todo este progreso? Podemos pensar que en un momento dado las fuerzas de mercado quizás se abran, porque los políticos chinos están más que nada enfocados en lo que ven como un problema geopolítico que es muy real, de deshacerse, más bien de hacerse de Taiwán, que es la única isla que realmente les corta el camino hacia el Pacífico. Entonces, los norteamericanos, mientras los taiwaneses se quieran romper la cara y lo quieren romperse la cara para que no entren los chinos continentales a invadirlos, pues la política del gobierno norteamericano sigue siendo la policía del mundo, pero que se maten otros, no los norteamericanos, evidentemente, como está pasando en Ucrania. Soportan a Ucrania, pero los que se mueren son ucranianos y rusos, se ha dicho de paso. Entonces, ¿cómo tú ves esto? ¿Para dónde va a caminar esta tan fallida actuación de los gobiernos que llevan a sus pueblos aparentemente a callejones sin salidas? Cuando los gobiernos planean manejar la economía es un fracaso absoluto. Perfecto. Pues una excelente observación. Lo que vemos acá es otro ejemplo, pero no el primero, de una serie de grandes ensayos de la sociedad humana de vivir o de implementar un régimen comunista donde un gobierno central planea todo, planea cuántos
papa se va a sembrar este año, cuánto maíz se va a cosechar este año, cuántas fábricas se van a abrir, cuántos edificios se van a construir, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos intentos que vimos en la Unión Soviética, que vimos en la época de Mao Zedong en la misma China, era un fracaso total, porque la economía es tan complicada que ningún gobierno central, que sea el genio que sea, puede entrar en todos estos parámetros y planear una economía para que funcione bien. Hasta la fecha, con todas las limitaciones y problemas, la economía liberal, la economía abierta, es la mejor manera que una economía se ajusta. Y la economía tiene que ajustarse cada semana, cada mes, a las nuevas condiciones. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo anual. Si un país, los precios, por ejemplo, del maíz ha subido en algún país. Entonces, en un mercado libre, muchos empresarios empiezan a sembrar maíz porque prevén que en 3 meses después de la cosecha van a obtener precios altos y ganar mucho dinero. Ahora, ¿qué sucede? La ley de la oferta y la demanda. Entonces, al momento que entran muchos a producir maíz porque los precios son altos, la oferta del maíz aumenta en la próxima cosecha. ¿Y qué pasa con él? Los precios bajan. Entonces, el mecanismo de oferta y demanda y dejando libre a los empresarios a entrar y salir y ajustar, es la única manera que uno puede controlar una economía moderna que es tan compleja, que tiene tantos sectores y nuances. Cualquier gobierno, vuelvo a repetir, cualquier gobierno central que quiere entrar y definir esto, fracasa, no funciona. Ahora, China, desde la época de Deng Xiaoping, entendió esto y querían hacer un sistema dual de dos. Por un lado, la parte política completamente cerrada, controlada por el gobierno, como en la época de Mao Zedong. Y tal vez más, porque hoy tienen la tecnología moderna para controlar a los ciudadanos. Pero en la parte económica se dieron cuenta que no pueden hacerlo y dejaron bastante abierta la economía. Pero aún con eso, por algunos, sí hubo una intervención en infraestructura, lo que mencionamos después de la crisis mundial de 2008, aún con poca intervención, trataron de intervenir y fracasaron. Otro factor que no mencionamos tal vez es la corrupción. Imagínense en un partido comunista, centralista, que los gobiernos locales que manejan todos los terrenos y las tierras y todo, no es posible que no haya corrupción. Entonces, la corrupción es otro factor que llevó al fracaso de algunos de los objetivos del gobierno central. Pero lo que dijo Felipe es muy cierto. Ningún gobierno central puede manejar la economía. Y todos los ejemplos que tenemos fueron un fracaso total. Ahora, la última parte de la pregunta, ¿cómo vemos el futuro? Y eso ya dije, a pesar de todos los problemas graves que mencionamos, China se prevé que va a seguir creciendo en 4 o 5%, que todavía es un ritmo de crecimiento comparando con otros países del mundo bastante razonable. Ahora, ¿cómo va a terminar? Depende cómo va a manejar el gobierno chino la economía desde ahora para el futuro. Entonces, y eso sí no sabemos, pero China todavía puede ajustar y puede arreglar la situación con todas las dificultades, pero por otro lado, si no lo va a hacer muy pronto y drásticamente, no va a poder ser la primera economía mundial. Ahora, los problemas del gobierno ya vimos. Por un lado, quieren
una carrera armamentista. Por otro lado, entonces tienen decisiones muy importantes de tomar para seguir su ritmo de crecimiento. Y para resumir, depende de qué decisiones va a tomar este gobierno de Xi Jinping para seguir creciendo, o va a sacrificar su población para una carrera armamentista y para ser el primer ejército del mundo. Y eso no se sabe. Gracias, Reuben. De nada. Gracias, Philip. A ver, tenemos aquí una pregunta de Bidún. Referente a la crisis inmobiliaria, ¿los departamentos están terminados o aún no están listos para habitarse? Bueno, entonces hay de toda clase. Hay lugares, como vimos, y ciudades completas, terminadas, con la infraestructura de electricidad, agua y todo. Y hay muchos otros que están en proceso de construcción no terminadas, y los que compraron allá perdieron todo. Entonces, es toda una gama desde departamentos que no son terminados hasta ciudades terminadas. Ok, y parece que tenemos otra mano levantada. Un segundo. Miriam. Listo, Miriam, puedes abrir tu micrófono. Lo que yo quería preguntar es esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias porque las pláticas están súper interesantes, pero sí se queda uno con dudas, porque si China está invirtiendo tanto dinero en armamento, se va a querer quedar con Taiwán y se va a querer quedar con toda la tecnología que tiene Taiwán. Sí, tienes mucha razón. China pretende ser la potencia número 1 del mundo, no solamente económica, que pensaba que va a ser fácil, y vemos que no es tan fácil, pero también de punto de vista militar. Está invirtiendo en una armada impresionante con portaaviones, con submarinos nucleares, etcétera, etcétera. Y claro, China ve Taiwán como parte de China, como algo que no puede pertenecer a ningún otro país del mundo. Y esa es otra incógnita, por dónde va a decidir el gobierno chino de actuar. Pero definitivamente, como usted dice, China pretende ser la potencia número 1 del mundo. ¿Y China a quién le debe dinero? Porque se suponía que Estados Unidos le debe mucho dinero a China. Sí, ahora tienen ventaja de ser un gobierno centralista. Ellos pueden imprimir dinero, ellos pueden controlar los bancos, pero vimos que a pesar de todo este control, la economía le salió de su control y llegaron a crisis importantísimos porque las decisiones que tomaban eran equivocadas. Muchas gracias. Le agradezco mucho el haberme explicado De lo que yo nada. tenía duda. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Tenemos felicitaciones en Facebook, pero no tenemos preguntas. Así que creo que podemos ya cerrar la sesión. Estoy viendo si alguien más, pero no. Listo. Rubén, pues muchísimas gracias. Muy interesante como siempre. Ya veremos en 15 días qué nos presentas, que seguramente también será muy, muy interesante. Y bueno, les agradezco a todos. A ver, aquí parece que hay una pregunta. Ah, no, a Shenin Dang. Una guten Nacht. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a todos por haber estado tanto en Zoom como en Facebook. Y primero Dios, nos veremos en 15 días. Rubén, muchísimas gracias y ya espero poderte ver bien a la cara la próxima vez. Pues muchas gracias a todos y hasta 2 semanas más. Gracias, buenas noches, que descansen. Buenas noches.